Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy precioso día de la Divina Misericordia. Hoy fiesta hermosa en nuestra comunidad, en el sentido que nosotros somos de misericordia. Nuestra comunidad es Shekinah de la Misericordia. Bendito sea el Señor. La Casa de la Misericordia tiene unas actividades muy lindas que las han ido compartiendo en las redes sociales para que por favor acompañemos en la medida de lo posible sus actividades. De verdad, esas preciosas charlas que se tienen con la Casa de la Misericordia. Bueno, muy bien, entonces vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que la palabra de hoy, ese Evangelio, se haga vida en nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios, te damos gracias por tu palabra, la que nos vas a regalar el día de hoy. Gracias, Señor, porque todos los días tu palabra siempre nos edifica. Haz que tratemos siempre, Señor, que esa palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas, en nuestro corazón. Haznos morir a nosotros mismos, te lo suplicamos, para que esa palabra realmente llegue a lo profundo de nuestro ser. Por eso disponemos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu a ti, para que podamos hacer vida lo que tú nos das como alimento. Que no desechemos ese alimento verdadero. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Dice: al llegar a la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sonrió y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedará sin perdonar. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa. Y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó: mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean en Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué piensas de la incredulidad de Tomás? Muy impresionante, ¿verdad? Yo creo que esa es una de las situaciones más frecuentes que hay entre nosotros los seres humanos, es la incredulidad, no creer que Jesús está vivo, no creer que Jesús resucitó. O sea, muchas veces se habla desde la razón, y por eso es como complicado que a veces las personas crean que Jesús resucitó. O sea, piensan que sí, que o sea, lo dicen por tradición, pero no porque haya una plena convicción de ello. En este pasaje, en este pasaje el Señor está hablándonos de dos momentos interesantes. El primero es la fe, o sea, creer, y el segundo es el que son enviados también. Y son enviados aquellos que realmente creen, que realmente están en la presencia del Señor, que realmente, o sea, simplemente se dejan llevar por el Señor y los envía, sí, que los envía a hablar de Él, les envía a explicar a otros, les envía a enseñar de sus enseñanzas, de sus mandamientos, les envía a que las personas, o sea, los envía para que las personas realmente puedan entrar en la gracia y poder ser salvos. Pero precisamente muchísimas personas, pues cuando creen, aceptan ese envío y caminan en ese envío y hacen las cosas de acuerdo al envío que el Señor ha puesto en ellos. Pero desafortunadamente la falta de fe hace que ese envío, ese llamado que se tiene la persona para hablar del Señor no se realice. O sea, porque de pronto siguen las dificultades, porque de pronto siguen los problemas, porque de pronto hay una situación dura, difícil, alguna tristeza importante. Entonces esas pruebas muchísimas veces minan la fe, minan la dificultad, o sea, minan como el interés, minan como esa posibilidad que tiene la persona de ser llamada. Entonces, por esas circunstancias que afectan la fe, que afectan esa creencia de la persona, entonces la persona piensa que no, que es una falsedad, que va a hablar la persona, que va a decir, qué voy a decirle a los demás, cómo les voy a hablar a los demás, etcétera. Entonces, pienso que el llamado y la fe están muy relacionados, en la medida de que si tú en este momento, a pesar de la prueba, no tienes esa fe de decir el Señor sí está conmigo, pues es lógico que no voy a responder al llamado. Los 12 discípulos, yo pienso que representan, mi Jesús escoge 12 discípulos que representan prácticamente todas las personalidades de los creyentes, ¿no? De los que estamos dentro de la iglesia, de los que estamos dentro de los grupos de formación espiritual, y representan a cada una de las personalidades. Qué particular, ¿no? Y si nos ponemos a mirar, hay de todo, y dentro de las personas aparentemente creyentes, o sea, que son seguidoras más bien, porque es que no todos son creyentes, o adeptos, ¿sí? El hecho de ser adepto o seguidor no quiere decir que seas creyente. Y cuando se habla de Tomás me parece tan particular, porque Tomás, hasta que yo no vea, no crea. Y viven estos Tomases en la vida de una manera como, mira, Tomás, uno de los hombres inclusive muy maduro, muy adulto, allí haciendo, activista,
Lo que le pongan a hacer lo hace. Obediente. Escucha el llamado del Señor, lo sigue, pero no cree. ¿Qué implica no creer? Inclusive cuando hubo la multiplicación de panes y peces, Tomás se quedó bajo un árbol mirando la canastilla para mirar si los peces y los panes se reproducían. Y si se reproducían, él los iba a entregar porque no iba a pasar vergüenza. Increíble, ¿no? Es tremendo. Ahora, ¿qué implica en una vida ministerial la actitud o el espíritu de Tomás? ¿O qué implica dentro de una vida de pareja y una vida familiar un espíritu de Tomás? Porque para ser esos enviados, el Señor inclusive reprende a Tomás de una manera impresionante. Jesús mío y Señor mío. Inclusive hasta en la Eucaristía, ese decir de Tomás ya quedó impreso y siempre lo repetimos en la Eucaristía. Jesús mío y Señor mío. Es impresionante cómo esa actitud de Tomás está también muy inmersa en nuestra familia y en nuestros grupos ministeriales. ¿Qué implica? A ver, te hago esa pregunta. ¿Qué implica tener un espíritu de Tomás en la familia? ¿Qué implica tener ese espíritu de Tomás en la vida ministerial? ¿Qué implica? O sea, de una u otra manera nos ha invadido ese espíritu. Uno no puede estar pensando en el vecino y creer que el vecino es el que tiene esa actitud, sino que tal vez nosotros la tenemos. Y la tenemos en la medida que somos, como les decía al principio, acompañantes. Somos simplemente personas que nos dejamos llevar por lo que nos toque hacer. O estamos acomodados. Hoy, antes de hacer el programa, estaba revisando un poco los mensajes que nos envían para atención, y curiosamente dos de ellos me están diciendo es que mi cónyuge no quiere saber absolutamente nada de mí, no me ama y quiere separarse, o le tocó quedarse conmigo a pesar de tantos años y le tocó vivir con esa persona, en especial hombres, ¿no? Bueno, también hay casos de mujeres. O sea, ese Tomás, el espíritu de Tomás en la relación de pareja, me tocó esta iglesia porque no tengo otra más, me tocó este grupo de crecimiento o de oración porque no tengo más, y simplemente callo y hago lo que debo hacer. O sea, como una especie de desesperanza. ¿Por qué ver los milagros? Tomás veía milagros. Tomás escuchaba la predicación plena del Señor, plena. Tomás tenía unos hermanos de comunidad impresionantemente bellos como Juan, como Simón Zelote, que casi no conocemos de Simón Zelote, pero era una persona impresionantemente bella a nivel espiritual, o como el amigo de Jesús, de nuestro Señor, como fue Lázaro. Tenía muchas cosas para crecer espiritualmente, para despertar sus sentidos, pero ¿qué hacía que Tomás no creyera? Viendo las cosas, viéndolas. ¿Qué hacía que Tomás? Tenía su mente entenebrecida. Tenía su mente entenebrecida por sus conceptos, por su religiosidad, por sus enseñanzas, por sus aprendizajes, y no era capaz de ver los milagros. Y eso sucede en la vida ministerial. No vemos el milagro de Dios, no vemos cómo Jesús está presente. En la vida matrimonial no creemos que el Señor que nos casamos con el Señor Jesucristo a través de nuestro cónyuge, y a quien tenemos que rendirle cuentas es a nuestro Señor Jesucristo. No creemos. Y acuérdate que el creer es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero si es así, entonces dime por qué. Si Tomás duró 3 años con la pura palabra, ¿por qué? Y si escuchaba, ¿por qué no creía? No tenía fe. Vio los milagros de la multiplicación de los panes, vio los milagros de la sanidad de muchas personas enfermas, vio cómo se detuvo el agua, lo sacaron corriendo,
Pero curiosamente, si tú te pones a mirar, Tomás casi no participaba. Inclusive nosotros que estudiamos con bastantes hermanos todo lo que es en la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de María Valtorta, la participación de Tomás es súper escasa. No participa. Callado, observando, en la penumbra, a ver qué hace y se esconde. Hace y se esconde. Espíritu de Tomás no se compromete. No es porque tenga miedo, ¿sí? Porque no es que tenga miedo, sino que sus conceptos son tan racionales que no es capaz de mirar en lo sobrenatural. Recuerda que la persona natural tiene oculta su alma y no permite que el alma le hable, y por tanto él vive en lo natural, todo lo que él ve, y cree en lo que ve, pero más allá, que es la parte espiritual, no lo cree, porque tiene tal vez su mente, como les decía, entenebrecida por sus propios razonamientos, porque se funda en sí mismo, porque es egoísta, porque solo piensa en sí. ¿Qué crees de eso, Moni? Sí, Rafa, es una cuestión que sucede muchísimo en la iglesia, muchísimo porque las personas, la mayoría de las veces, y yo creo que a mí me pasó que uno se acerca, uno recibe, uno se supone dice orar, se supone dice estar comprometido, pero la realidad está comprometido con ir a mirar, husmear, pero la verdad no hay suficiente fe como para actuar, no hay suficiente fe como para hablar, para actuar, ¿cierto? Entonces, y esto pues es un espíritu que hay mucho en la iglesia, muchísimo, ese espíritu de Tomás, un espíritu de Tomás que quiere recibir y seguir recibiendo, pero absolutamente nada de poder dar. Y precisamente en el momento en que se le pide algo, entonces lo duda que sea una situación que venga del Señor, duda que sea una situación que pida al Señor. Entonces es muy necesario que nosotros evaluemos nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque es que el Señor, si nosotros estamos llegando a la iglesia hace tantos años de nuestra vida, si nosotros estamos llegando yendo a la iglesia y fuera de eso escuchando la palabra, y también tenemos elementos que nos están llevando a levantarnos de situaciones difíciles, pues la idea no es simplemente yo me beneficio, es una postura muy egoísta, una postura muy individualista, donde yo me beneficio pero no me interesa qué digo, que comparto con los demás. Entonces el Señor, por decirlo así, Él ya en este momento, como han visto, como han creído, pues vayan y compartan eso que ustedes han visto y han creído a otras personas, ¿sí? A otras personas, es lo que el Señor nos pide. Todos hemos tenido algún momento importante en la iglesia donde recibimos alguna bendición, pero entonces vaya y compartan. Pero entonces el asunto es, no me da pena, no sé hablar, no sé decir tal cosa, no sé decir tal otra, entonces no hacemos absolutamente nada. Y la otra situación es porque, esa situación es porque no tenemos la suficiente fe. O sea, tenemos alguito de fe como para obtener el milagro, alguito de fe, pero no es suficiente fe como para decir esto sí lo puedo compartir, esto viene de Dios. Y fuera de eso, o sea, tengo esa fe para obtener el milagro, pero no lo suficiente como para que cambie mi estilo de vida. O sea, estoy utilizando a Dios y obtengo los beneficios de Dios, pero realmente no sirvo para la obra de Dios. Y yo creo que eso fue lo que sucedió ese día de la crucifixión, cuando tantas personas, porque muchísimas personas estaban allí, muchas personas fueron bendecidas, muchas personas recibieron milagros, etcétera, pero en el día de la crucifixión simplemente decían crucifícalo, o sea, se les había olvidado, o sea, recibieron un milagro, pero no había una conversión real, no creían realmente en el Señor. Y yo creo que a lo mejor eso es lo que nos está sucediendo que estemos
yendo a una iglesia, posiblemente recibiendo un milagro, pero realmente no creemos en el Señor como para estar con Él y no decir crucifícalo en un momento determinado. Por eso es que ahorita, en estos tiempos, cuando las personas están en una situación difícil, y pues ahorita hay persecuciones a personas de la iglesia y demás, y en un momento determinado les preguntan frente a su fe y a veces se niegan y prefieren desistir de su creencia con el fin de ganar su vida, ¿no? Y como dice la palabra, si luchas por ganar tu vida, la perderás, pero si pierdes tu vida por mí, ganarás tu vida, por decirlo así. Entonces, importantísimo que nosotros nos cuestionemos cuál es la fe que en este momento nosotros estamos manejando, que no sea una fe de Tomás, una fe donde solamente es hasta cuando yo vea las cosas por mí mismo para actuar. No, que realmente haya fe, de que independientemente que yo vea que aquí al frente mío está nuestro Señor Jesucristo, realmente estoy actuando porque tengo la fe que Él existe y está en todos lados y puede estar conmigo en toda parte. Oye, ¿por qué Tomás no se fue? No sé si me va a entender. O sea, ¿qué quería Tomás? O sea, ¿sabes qué es? Esas personas acomodadas, que no se proyectan. Y fácilmente uno puede caer, muy fácilmente uno puede caer en ese espíritu Tomás. O sea, ¿por qué Tomás no se va? ¿Sí? Si no cree en el Señor Jesucristo, ¿por qué no se va a creer en lo que Él, en sus propios conceptos? O sea, sus conceptos tradicionales. ¿Por qué no se va? No sé si me estoy haciendo entender. ¿Por qué se queda? Bueno, mi Señor es tan misericordioso, precisamente bendito sea mi Dios. Hoy el día de la misericordia muestra en plenitud ese amor y esa misericordia tan infinita que inclusive hasta en los más incrédulos y los acomodados y los que solamente calientan bancas los domingos, Él es capaz de mover sus corazones y presentárseles y mete el dedo en mi llaga para que creas. O sea, tan bello que es mi Jesús, tan misericordioso que hace todo lo posible para que ninguno de sus hijos se pierda. Ahí es clara hoy el día de la misericordia y se manifiesta esa misericordia plena en Tomás, en ese incrédulo. Y es curioso, pero si nosotros nos descuidamos, fácilmente caemos en esa incredulidad, simplemente nos acomodamos. Cuando no somos capaces de ser creativos en la relación de pareja, ser creativos en dejarnos que el Espíritu Santo y nuestra preciosa alma nos esté guiando en la búsqueda del Señor y simplemente hacemos lo de siempre, lo tradicional. Yo me sorprendía mucho en la universidad, cuando estábamos estudiando, había en toda la esquina un puestico, un señor que vendía dulces, y yo lo vi en el transcurso de los 10 semestres, 11 semestres que pasamos en la universidad con la tesis y todas las cosas, el mismo señor en el mismo puestico y vendiendo los mismos dulces. O sea, qué curioso, esos son los espíritus de Tomás, se acomodan y están allí simplemente, pero no se proyectan. O sea, no son capaces de ser aventajados y se quedan allí mirando, como les decía, mirando, haciendo lo que los otros hacen, pero no se proyectan, no se despiertan, están aletargados, adormecidos, están en un mutismo completo, no son capaces, es que no tienen ni miedo. Yo creo que Tomás no tenía, que no creía, ¿cómo iba a tener miedo? Los demás sí tenían miedo, pero Tomás no. O sea, bueno, pues, me tocó, así, mirar los panes y los peces, pero ni se preocupaba ni nada, mirándolo a ver si se multiplicaban, a ver qué sucedía. O sea, no sé si me estoy haciendo entender con ese espíritu de cómo se activa en nuestra vida familiar. Montamos algún proyecto, pues salimos de esta situación que estamos en crisis, mirando para el techo, así. A ver, pero ¿qué propones tú? ¿Sí? Espíritu de Tomás. O sea, pero hagamos algo. ¿Sí? Hagámoslo. ¿Pero qué? ¿Sí se dan cuenta? Es tremendo. O sea, en ese sentido tengamos prudencia, porque nos puede invadir esa actitud. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Solamente no crees ni en ti mismo, de verdad, ni en ti mismo. Entonces no hay una proyección
Es que, como les comento, no hay ni miedo siquiera. O sea, es que yo no sé si me estoy haciendo entender frente a ese espíritu de Tomás, que es tremendo. O sea, a veces hablamos de Jezabel, que persigue a los creyentes, hablamos de Asmodeo y Lilith, que persigue a los matrimonios. Pero cuando hablamos de esta actitud, que es un espíritu, es muy delicado, porque además porque ¿qué te parece? ¿Que sí hice una representación o no hice una representación de...? Hay una situación, y es que a pesar de eso y Tomás estuvo allí, ¿por qué no se iba Tomás? Por precisamente eso, porque iba a actuar en el momento justo. Ojo, porque, ¿cómo así? O sea, listo, sí, de pronto ese Tomás hace todo eso lo que tú acabas de representar, y es cierto, pero ese momento donde, venga Tomás, mete el dedo acá y pon tu mano aquí en mi costado, y fue cuando él como que cayó en cuenta e hizo muchas más cosas posiblemente, porque no se quedó quieto, o sea, lo hizo. De pronto en ese momento despertó en muchas situaciones. Entonces, lo importante es que se logre vencer eso en su momento y que se pueda creer en su momento. Y el Señor sabe tratar esos Tomás para que ellos se despierten, porque pues tampoco es que está perdido y que, ay no, entonces no se pudo hacer nada. No, es tener esa esperanza de que ese Tomás, sí, o sea, tenemos que batallar contra eso para que podamos realmente creer, para que podamos actuar, porque él fue dentro de los 12 que también fue enviado, que también tuvo que hacer una misión después, también recibió el Espíritu Santo. Y acordémonos algo, el Espíritu Santo nos hace actuar, el Espíritu Santo nos da esa fuerza para hablar, esa fuerza para movernos. Y entonces, si Tomás no se fue, a pesar de que, como Rafa hace muy claro, muy perfectamente la representación, Tomás se quedó allí, y ese quedarse ahí también, a pesar de que era como ese observador que no hacía absolutamente nada, hace que en su momento, si tú estás escuchando la palabra y si tú, o sea, perseveras a pesar de tu quietud, de tu mutismo, de tu esconderte, tarde que temprano el Señor actuará. No es para que salgas corriendo, no es para que te escondas, no es para que huyas del Señor, no, simplemente da la posibilidad de que tu corazón quiera ver. Sí, porque sea como sea, Tomás dijo, cuando yo lo vea, cuando yo ponga mi dedo en la llaga, cuando yo meta mi mano en el costado, lo podré creer. Bueno, de pronto le tocó hacer eso y tuvo que arrepentirse de su postura de incredulidad, pero lo hizo. O sea, aunque sea, intenta, porque yo sé que el Señor tiene un camino y llega al corazón como debe llegar al corazón. Entonces, tarde que temprano ese Tomás cambiará su actitud, pero sí nos está invitando, seamos crédulos, o sea, tengamos fe en el Señor, abramos nuestro corazón a la fe, abramos nuestra mente a la fe, abramos nuestros oídos a la palabra para que nuestra fe se incremente, y así nosotros podremos hacer esa misión a la cual hemos sido enviados, absolutamente todos, porque todos tenemos que colaborar a llamar a nuestros hermanos que están perdidos en el mundo. Perdidos en el espacio. Como la película. Bueno, ya. Imagínense tan particular. Bueno, y es que esto, no, mejor dicho, mi mente está que corre a 1000 por hora con los espíritus de Tomás. La misericordia de Dios y cómo realmente sé que Tomás cambia su actitud completamente, porque a partir de allí ahora sí creo, ¿verdad? Y actúa de una manera diferente con la creencia del Señor, porque lo impulsa, y a partir de allí mi Señor entonces los envía. Qué precioso. Pero mira tan hermoso, ahora pongamos en la posición de los discípulos. Esos Tomases son preciosos en la vida de los creyentes, porque a través de los Tomases pues conocemos al Señor. No sé si me va a entender, Dios nos presenta doble vez, ¿sí? Por Tomás mi Jesús aparece otra vez, tan bello, ¿no? O sea, cómo el Señor es tan misericordioso, y si nosotros realmente, mira, a través de los Tomases incluso también aparece la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, doble vez. O sea, se manifiesta y nos muestra y nos revela y nos enseña lo que es tener fe. Entonces, bueno, bendito es mi Dios, todo pasa para bien en los caminos del Señor, y tenemos que ser pacientes y misericordiosos incluso hasta con los Tomases. Entonces,
Si hay Tomás, ese espíritu de Tomás en tu casa, que no seas tú, sino que por el contrario, a través de el espíritu de Tomás que puede haber en tu casa, reconoce al Señor Jesucristo, míralo cómo actúa de lindo, y porque a través de ese espíritu de Jesús, de Tomás, Dios se está manifestando doble vez en tu vida. No sé si me estoy haciendo entender. Doble vez se te manifiesta. Uno, porque tú eres creyente, porque estás buscando al Señor, y a través de esa persona que no prospera, que está allí estancada, que está allí simplemente mirando para el techo, mirando para todos lados. Entonces, a través de esa persona se te está manifestando el Señor doble vez, para que tú veas el trato que está teniendo para Él, y eso te está ayudando a ti a crecer espiritualmente. ¿Qué te parece? Genial. Espectacular, ¿no? Espectacular. Como es la misericordia de Dios. Disfruta este día en la presencia de esa agua y esa luz que sale del corazón de nuestro Señor como una fuente de misericordia, y todos vamos a decir el día de hoy esa ejaculatoria linda: Jesús, en ti confío. Señor, en ti confío. Jesús mío de Nazaret, en ti confío. Tengan un día espectacularmente bendecido, y por favor comparte estos videos si te llaman la atención, si te gustan, o mándanos los comentarios si tienen algún tema especial. Maravilloso. Y hagan nuestros seminarios. Si tienes situaciones difíciles en tu vida, tenemos unos seminarios muy lindos de crecimiento personal y también a nivel de restauración familiar. Tengan un día súper espectacular en Cristo Jesús, hoy día de la misericordia. Dios los bendiga. Excelente día.